Guayanidad con Rafael Barrón González. ¿Cuál es la historia de la batalla de Cabrián? Bolívar, luego del triunfo de Pagayos, para proveer a Brión de un puerto seguro y militarizado para su expedición, así como para impedir un posible desembarco del enemigo, manda construir con Arismendi y el oficial italiano Pasoni un reducto de madera y piedra y lo bautiza Fuerte Brión. Contaba con 6 cañones y estaba situado en la altura de Punta Cabrián, en la ribera derecha del Orinoco, hoy perteneciente al estado Delta Amacuro. Ya con el control del tramo del Orinoco comprendido entre Cabrián y las bocas del Orinoco, resultado del triunfo de Pagayos, la escuadra de Brión entra al Orinoco por Boca Grande y fondea en Fuerte Brión el 9 de julio de 1817 y se dedica a apoyar los preparativos del fuerte. En la tarde del 17 de julio, Miguel de la Torre abandona Angostura con 1.244 marineros y 1.436 soldados repartidos en 18 buques de combate armados con 108 cañones y en los 12 buques de transporte con 1.800 habitantes de la ciudad, entre ellos el gobernador y el obispo de Guayana. La expedición quedó al mando del capitán de fragata Fernando Lizarza y de su segundo, el teniente de fragata Francisco de Sales Echeverría, el vencedor de la batalla de Sorondo en el Orinoco el 26 de marzo de 1812. Al enterarse de la fuga de la Torre, Bolívar se pone en marcha de su cuartel general en Casacoima hacia Cabrián, acompañado de su Estado Mayor y del general Pedro León Torres, con los batallones Barlovento y Guardia de Honor para reforzar Fuerte Brión y auxiliar desde tierra la escuadra del almirante. La Torre arriba el 19 de julio a las fortalezas Padrastro y San Francisco en Guayana la Vieja, hoy Castillos de Guayana, y se queda esperando infructuosamente 15 días el auxilio de Pablo Morillo. Bolívar, para privarlo de toda esperanza y sacarlo de las inexpugnables fortalezas y apresurar las acciones, hace correr la voz de la destrucción de su ejército y la prisión de Morillo en Margarita, y la destrucción del ejército de Oriente en el Chaparro, lo que no era del todo incierto, porque el 31 de julio el general Francisco Esteban Gómez le propinaría una severa derrota en la batalla de Matasiete. El capitán Sevilla narra que desde los castillos veíamos a Bolívar montado en su mula en medio de sus edecanes recorrer el campo a tiro de fusil. Convencido de la inutilidad de su espera, el día 3 de agosto, con sus pobladores que sumarían 4 barcos más a la flota, abandona la torre las fortalezas que son ocupadas inmediatamente por el general Anzoátegui. Al aproximarse a Cabrián, los españoles formaron 2 grandes columnas. A la derecha, dando frente a los patriotas, los buques mayores armados en guerra, y a la izquierda, los de transporte y los buques menores. Comprendiendo Bolívar que los españoles pasarían de largo, envió de refuerzo a los buques de Brión numerosas secciones de tiradores escogidos, preparados al efecto con anticipación. Reconocidos los buques enemigos, Brión se adelantó corto trecho a su encuentro en línea oblicua, apoyado en la batería reconstruida sin cerrar el paso al enemigo. El comandante de Marina Lizarza ordenó a los buques de la primera columna formar con la proa hacia los enemigos, mientras los de la segunda, con la masa principal de emigrados, se deslizaba por detrás. Los buques españoles avanzaron contra los de Brión, pero estos retrocedieron a la batería. Siguiendo adelante los realistas, se comprometió el combate. El fuego de metralla de los patriotas destrozaba las arboladuras y obra muerta de los buques españoles y diezmaba a su gente. La capitana española se enfrentó a la de Brión a muy corta distancia. Un tiro de metralla de esta mató o hirió 16 hombres de la española y entre ellos cayó el comandante Lizarza gravemente herido. Desde tierra los patriotas rompieron el fuego sobre sus enemigos. Mientras tanto, los transportes desfilaban detrás de los buques de guerra. Al mismo tiempo, las flecheras de Rafael Rodríguez, llamadas con anticipación por el Libertador, avanzaban sobre los buques españoles. Y sus tripulantes, casi todos indios caribes, dando gritos de guerra, mostraban sus armas blancas preparadas para el abordaje. El Tártaro, el Indio Libre y el Terror, guiados por Brión, avanzaron sobre la línea enemiga y ésta, sin jefe que la dirigiera, emprendió la retirada y dejaron atrás 5 embarcaciones.
Envueltos en las sombras de la noche y azotadas por la tormenta, los buques españoles siguieron hacia los brazos del Orinoco. Las cañoneras escurrieron por el caño Macareo y huyeron hacia Trinidad, abandonando el convoy. El espacio de Yaya a Zacupana en la ruta a Boca Grande lo recorrieron los buques españoles en el mayor desorden, debido a la tempestad y al afán de escapar lo más pronto. Tarde de la noche, 2 buques de Brión y varias flecheras atacaron frente a la isla Tórtola, a la corbeta Merced, a la polacra Carmen y a otros buques, trabándose un largo combate. Hasta aquí nuestra emisión de hoy sábado. Volveremos el martes, el jueves y el próximo sábado. Y recuerden siempre, amigos queridos, ser guayanés es un privilegio. Hasta entonces.